Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos fresquitos, un poco mojaditos, ¿no? Y eso ya se nota y nos afecta, ¿eh? Porque hoy somos aquí poquitos, menos mal que en casa estáis todos ahí más calentitos y nos estáis animando. Así que nada, vamos a dar comienzo a esta reunión. Lo vamos a hacer hablando con nuestro Dios, dirigiéndonos a nuestro Dios y daremos paso al mensaje. Bendito Dios y Padre, pues una vez más nos acercamos a ti y miramos tu rostro, Señor. Tú eres nuestro Dios y bajo tu nombre y bajo tu gracia, Señor, queremos vivir. Así que queremos pedirte que en esta mañana, Señor, tú toques nuestros corazones con tu palabra, Señor. Podamos ver tu grandeza, tu gloria y tu salvación y admirarte como tú eres merecedor y digno de ello. Te pedimos también, Señor, que a lo largo de todo este culto, de todo este encuentro como pueblo tuyo, tu nombre sea glorificado, que podamos santificarte en nuestros corazones y que tú seas honrado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos a ir con el mensaje y vamos a ver algo de lo que ya Dani estuvo compartiendo el pasado domingo. Si os acordáis, estuvimos viendo cómo el primer rey de Israel, Saúl, le era arrebatado el reino porque desobedeció, no confió en el Señor, sino que se autoexaltó él mismo. Y el profeta Samuel, pues, en nombre de Dios, pues le vino a decir esta maldad que había hecho, esta afrenta que había cometido contra el Dios de Israel y cómo le iba a ser quitado el reino a causa de esto, porque no era alguien que quería seguir a Dios con todo su corazón. Así que el reino le fue quitado. Pero dentro de esa historia encontramos la figura de Amelec. En este caso es el rey de Agag, rey de Amelec. Así que hoy vamos a ver de dónde sale esta historia, por qué sucede toda esta situación que tiene que destruirlo, tiene que Saúl, por parte de Dios, manda a destruir a todos los amalecitas, y esto viene de algo que había sucedido con anterioridad, y es a este evento en el cual hoy vamos a estar mirando. Este evento, el primer contratiempo, el primer rifirrafe que hubo entre los amalecitas e Israel, se encuentra en Éxodo capítulo 17. Y aquí es donde empiezan los problemas entre los dos pueblos, las dos naciones. Y este es el primer enfrentamiento. Y es aquí donde Dios va a acabar diciendo que van a ser destruidos completamente por la maldad y la atrocidad que han hecho los amalecitas. Y esto es lo que encontramos en la historia de Saúl y cómo el profeta Samuel al final mata al rey Agag por esta promesa del Señor y también por los propios pecados del rey Agag. Así que vamos al texto, se encuentra en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: Escribe esto en un libro, para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Y dijo: El Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Hasta aquí la palabra del Señor.
Un poco de contexto. Israel había salido de Egipto bajo la poderosa mano de Dios. Dios había manifestado trayéndole liberación y salvación debajo de un pueblo, de una nación mucho más poderosa que Israel, que era la nación de Egipto, con un ejército temible. Y en esta liberación Dios había vencido a todos los dioses de Egipto a través de las plagas y en especial en la figura de Faraón, que había eliminado a su hijo. Si os acordáis, había matado a los primogénitos en una de las plagas del ángel del Señor. Así que había hecho una gran victoria sobre Egipto, pero no solo eso, sino cuando el pueblo de Dios marchaba y se encuentran con el Mar Rojo, el ejército de los egipcios salen detrás de ellos persiguiéndoles para aniquilarlos. Y en ese momento de máxima tensión, porque no podían avanzar porque tenían el mar y tenían un ejército mucho más poderoso y entrenado para la batalla persiguiéndolos, es en ese momento que Dios hace otro milagro. Y por medio de Moisés y de su vara que la extiende, abren el Mar Rojo, pasan por en medio y después cuando el ejército se mete persiguiéndolos, vuelven las aguas y todo el ejército también es destruido. Así que han experimentado una gran victoria. Y es normal que después de eso el gozo, la alegría, los cantos, como quedan registrados en Éxodo, se suceden, ¿no? Y una gran fiesta, porque Dios los ha liberado de sus captores, de aquellos que los tenían esclavizados. Ahora, no acaban aquí sus problemas y tienen que continuar un largo camino por el desierto, tienen que peregrinar por el desierto y antes de llegar al monte del Sinaí, que es donde Dios se va a manifestar a ellos y van a hacer un pacto como pueblo, antes de eso pasan largas jornadas, duras jornadas, luchando por sobrevivir, porque en el desierto no hay nada. Así que en esos momentos se les presenta una nueva prueba y es una prueba por la supervivencia. ¿Qué van a comer y qué van a beber? Así que durante ese camino y a través de distintos desiertos se suceden las preguntas del pueblo, la preocupación del pueblo, la desconfianza del pueblo ante este Dios que no conocen, en verdad. Porque sí, los ha salvado, los ha libertado de Egipto, ha hecho algo milagroso, pero bueno, este Dios a lo mejor es el Dios de las batallas, ¿no? Es el Dios que puede contra los dioses de Egipto, pero no sabemos si es el Dios de la provisión. No sabemos si este Dios puede proveernos y sirve para todo en la vida. Quizás es solo el Dios de la batalla, ¿no? De hecho, más adelante muchos pueblos pensaban así de Jehová, del Señor, y lo llamaban el Dios de las montañas, ¿no? Porque solo podía vencer en las montañas. Y, bueno, eso es otra historia, vence también en los valles, ¿no? Pero Israel tiene que aprender que Dios es el Dios de toda la vida, que gobierna en todo y que es el salvador de todos los conceptos y de todas las preocupaciones y situaciones que hay en la vida. Así que el hambre es solucionada con el pan del cielo, que se llama en las escrituras maná, y después llegan a otro sitio que es Mara, una agua inservible que Dios potabiliza por medio de echar un árbol y lo convierte en agua dulce. Y allí donde hay amargura, allí donde no había ninguna posibilidad de sobrevivir, un pueblo tan numeroso, Dios hace un milagro y también pueden beber. Así que el pueblo de Dios está aprendiendo quién es este Dios y también está aprendiendo todo lo que hay en su corazón, ¿no? Y la desconfianza que tienen aún con este Dios. Y Dios los está preparando para este encuentro, para este pacto que va a haber en el monte de Sinaí. Y encontramos que justo antes de llegar al monte de Sinaí, a los pies del monte de Sinaí, llegan a un lugar que se llama Refidim. Y en Refidim ocurren dos situaciones en este capítulo 17. Hoy solo vamos a estar mirando, profundizando un poco en la segunda parte, pero en la primera parte también enfrentan un problema. Y es que cuando llegan a Refidim vuelven a estar sin agua. Y los corazones de todo el pueblo vuelven a levantarse en contra de Moisés y en contra de Dios. Y al final lo hacen con verdadera rebelión, porque habían tenido escasez de agua, pero habían visto el milagro de Dios convirtiendo las aguas de Mara en agua dulce. Ahora, sin embargo, no hay agua, no hay nada que convertir. Así que no tienen nada, según sus propios pensamientos, donde Dios pueda cambiar el agua amarga en agua potable. Y se quejan contra el Señor.
y veremos que o nos dice el texto, que lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos no es solo una preocupación externa, que sí, por la sed, sino que hay una preocupación por saber si este Dios está en verdad con ellos. ¿Qué significa? Versículo 7 antes de nuestro texto. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Es un desafío. Han visto todo lo que Dios ha hecho hasta ese momento, pero sus corazones se levantan. Muy bien, ¿vale? Dios nos ha librado de varias maneras, pero estamos enfrentando continuamente problemas. Así que al final este Dios parece más bien alguien que arregla las cosas así en último momento, pero verdaderamente es un Dios que su presencia está con nosotros y que nos va a proteger y que nos va a guardar. Ellos esperaban o tenían la idea de otro tipo de Dios, ¿no? Que les proveyese de todo y no tuviesen ningún problema. Sin embargo, Dios les está enseñando vez tras vez que aún en la situación donde no pueden cogerse a nada, Dios los libra. Así que en la primera sección de este capítulo 17, en Refidim, lo que ocurre es que sale a relucir los miedos internos del pueblo de Dios, los temores. Aquellas cosas en las cuales salen de nuestro corazón cuando la situación ya es muy difícil, cuando ya es prácticamente inaguantable, y entonces nos preguntamos si realmente este Dios es verdaderamente un Dios que merece la pena seguir. Ahora, Dios lleva a Moisés con una vara, golpea la roca y sale agua de la roca. De aquello que es imposible que salga agua, Dios abastece a todo el pueblo con agua. Ahora, los problemas no han acabado en Refidim y justamente acaban de saciarse con agua, acaban de beber, estaban sedientos y por lo tanto hay que pensar que era un pueblo debilitado, un pueblo cansado, porque estaban largas horas por el desierto, comían maná y comían agua, pero pasaban largas temporadas de sed. Así que era una situación difícil. No pensemos que en estos momentos estaban nadando en la abundancia. Aunque tenían lo suficiente, muchos momentos de escasez eran usados por el Señor para traerlos así. Así que estaban debilitados, estaban cansados y fatigados. Y es en ese momento, cuando justo parece que están teniendo un momento de paz, bueno, por fin, después de todo lo que hemos pasado, ahora por fin parece que vamos a disfrutar un poco de las cosas normales de la vida. Sin embargo, es en ese momento cuando, sin previo aviso, aparece un pueblo guerrero, que son precisamente los amalecitas, los atacan por sorpresa y sin esperarlo. Y hacen una gran matanza, aunque el texto no lo dice claramente aquí, sí que lo sabemos por Deuteronomio, que hicieron mucho daño. ¿Por qué? Vamos a leer Deuteronomio 25, 19. Recordando este evento, Moisés les dice 25, 18... Bueno, vamos a leer desde el 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Está recordando este evento. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Ese suceso, lo vimos el domingo pasado, hoy estamos viendo el origen de todo esto. Y nos dice este texto que Amalec ataca a traición. Ataca a los fatigados, a los cansados. ¿Quiénes son en una peregrinación, en un pueblo que camina y anda? ¿Quiénes son los que primero se cansan? Los fatigados, los que antes muestran signos de debilidad. Por norma general serán los niños, los jóvenes, las personas mayores e incluso también las mujeres. Así que imaginaos la escabechina que hace el rey de Amalec al pueblo de Israel. Ataca a los más débiles. Ataca por la espalda, en la retaguardia, y ataca sin previo aviso. Y hace una gran destroza, un gran daño, por lo cual el Señor se enfada y esa falta de temor de Amalec queda ya condenada y será castigada años después. No sabemos cómo o de qué manera Moisés y el pueblo consiguen recomponerse.
No sabemos si es que Amalek tenía la intención de ir haciendo ataques quirúrgicos, ¿no?, militares, para ir desgastando a los más débiles y ir minando la moral y haciendo daño para poder quedarse con todo y destruir a este pueblo, o que de alguna manera consiguieron recomponerse rápidamente y quizás los de adelante pues fueron corriendo a ayudarles, y viendo un poco la situación, pues Amalek se retiró. Esto no sabemos exactamente el qué. Lo que sí sabemos es que después de ese ataque hay un momento de recompostura, de recomponerse. Y es en ese momento que Moisés dice a Josué, versículo 9, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Así que han sufrido estas pérdidas, ahora toca la hora de reconstruir, de recomponerse, de elaborar la estrategia y de ver cómo van a ser posible de defenderse de estos amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo nómada o seminómada en estos momentos que normalmente, que en este momento estaban por esta región del Sinaí. Nos dice la Biblia también en Génesis, capítulo 36, versículo 12, que era nieto Amalek de Esaú, era hijo de Elifaz y nieto de Esaú, es decir, que salía de Edom. Así que es posible que una parte de los edomitas se apartase y se convirtiese en un pueblo nómada o seminómada. ¿Qué es lo que solían hacer? Pues precisamente parte de su vida consistía en esto, ¿no?, en atacar a los desvalidos. ¿Y qué mejor que atacar al pueblo de Israel cuando está en el desierto, cuando está cansado y cuando está despistado? Esto era algo que hacían comúnmente. Ahora nos ha dicho el texto de Deuteronomio que lo hicieron porque no temieron a Dios. Y no sabemos de qué manera Amalek y los amalecitas habían oído de todo lo que Dios había hecho. Sabemos que cuando el pueblo de Dios se establece o llega a Jericó, en Jericó habían oído de todo lo que había sucedido en Egipto. Así que es muy probable que también hubiesen escuchado todo lo que, o parte de lo que había sucedido en aquel momento. Y dice el texto que no temió a Dios. El problema de este ataque es una rebelión, una hostilidad directa contra el pueblo de Dios, y es por eso que son atacados. Así que en este nuevo problema que se nos presenta en estos versículos del 8 al 10, vemos a un pueblo de Dios cansado que intenta recomponerse, que ha sufrido grandes bajas, que probablemente muchos seres queridos están muertos, niños, mujeres, personas mayores, seguramente serían gran número, grosso modo, de todos los fallecidos y de todos los heridos. Y buscan la estrategia, se recomponen y van a salir al ataque. Ahora, este texto es muy interesante porque nos dice en el versículo 8, y Moisés dijo a Josué. Bueno, claro, todos, o muchos de nosotros, sabemos quién es Josué, pero es la primera aparición en el texto bíblico de Josué. Luego iremos sabiendo quién es. Vemos que será alguien que se gana la confianza plena de Moisés y que es elegido por Dios para capitanear al pueblo, para poseer la tierra de Canaán. Pero esta es la primera aparición y es significativo su nombre. Él se llama Oseas, pero ya sale aquí con el nombre cambiado, que es Josué, que es Dios salva, Yehoshua. Así que leemos que, y Moisés dijo a Dios salva, a una persona que tiene el nombre, el título de Dios, del Dios de Israel, que Dios salva, y le manda a escoger a hombres y que vaya directo a la batalla. Así que bajo este nombre, quien va a estar peleando mañana contra Amalek no es ni más ni menos que Dios salva. El propio nombre de Josué va a ser un recordatorio para todos los que van a estar en el campo de batalla en el día siguiente, conscientes de que pueden morir, de que Dios pelea junto con ellos, contestando en parte a la pregunta que habían hecho en el versículo 7, ¿está Dios con nosotros? Pues sí, está, y este nombre lo refleja. Dios salva. Pero no solo va a haber esta estrategia, no solo van a estar peleando con su fuerza este pueblo cansado y debilitado, sino que va a haber otra estrategia que va a ser paralela.
y es que Moisés va a subir con dos personas, Aarón, su hermano, y Hur, que luego saldrá como alguien también de los que son líderes o dirigentes, y cuando Moisés sube a la presencia de Dios en el monte de Sinaí son Aarón y Hur los que se quedan a dirigir un poco el pueblo, y sube con ellos dos al collado. Y esto es vital, como veremos ahora en la siguiente escena. Que Moisés no suba solo. Dice versículo 11, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Ahora, se nos ha dicho en el versículo 10 que Moisés va a subir con la vara de Dios en mi mano. Así que en el versículo 11, cuando dice que Moisés tenía en alto su mano, está diciendo que tenía en alto la mano en la cual se está sosteniendo la vara. ¿Y qué es esta vara? ¿Qué simboliza? ¿Qué significado tiene esta vara? ¿O qué significado aún más concreto tiene alzar la vara para el pueblo de Dios? Bueno, la vara de Moisés ha sido alzada en distintos momentos significativos. Uno de ellos es cuando en Egipto está delante del río y convierte al río en sangre. Para ello, Moisés alza la vara. Otro momento significativo cuando estaban perdidos es el que hemos comentado. Israel se encontraba delante del desierto del Mar Rojo, y Egipto, los egipcios, el ejército de los egipcios los iba a destruir. Así que Dios le ordena que alce la vara. Alza la vara y un viento abre el mar. Pero, de nuevo, Dios le dice a Moisés que alce la vara y lo hace para cerrar el Mar Rojo. Así que alzar la vara es un símbolo, es una señal de que Dios está actuando. Que lo que está sucediendo en ese momento es Dios, el poderoso Señor de Israel, obrando y trayendo victoria y gloria. Es por eso que es tan significativo que Moisés sube a un collado para alzar la vara, porque cuando está alzando la vara, está señalando que Dios está actuando en ese momento. Y cuando el ejército está batallando, pueden ver a Moisés con la mano alzada y ver la vara. Y pensar, si la vara está levantada, Dios está obrando. Y por eso, precisamente por eso, sucedía así. Cuando la vara estaba alzada, entonces ellos vencían. Cuando a Moisés se le cansaban las manos y bajaba la vara, ellos perdían, ¿no? Ellos retrocedían. Seguramente, aunque el texto no lo dice claramente, Moisés tenía la vara entre los dos brazos y tenía las manos extendidas de esta manera. Por eso nos dice que uno se puso a otro lado después para aguantarle las dos manos. Aunque no lo sabemos exactamente, es muy probable que tuviese esta señal, o si no, que tuviese las dos manos, una en la vara, en señal de adoración y de levantar las manos como petición a Dios. Esto es algo que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Adorar y orar a Dios se hace con las manos levantadas, ¿no? Y en varios salmos se describe esta postura para hacerlo, ¿no? Así que Moisés está levantando las manos y, sin embargo, se cansan. Tiene en sus manos la vara, que es señal del obrar de Dios, señal del poder y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Porque ¿dónde está Dios? Ellos no lo ven, pero sí que ven, cuando la vara está actuando, que Dios está a su favor. Así que para el pueblo de Dios no hay nada tan importante en ese momento como estar debajo de la vara de Dios. Estar bajo las alas del Dios de Israel, bajo la protección de Dios. Y cuando se alinean con Dios, cuando están debajo justo de Dios, dependientes de Dios, Dios está protegiendo y Dios está trayendo bendición. Ahora, sin embargo, hay una necesidad de perseverar. Porque, a diferencia de en otros sucesos, esto no es un suceso rápido. Dios no está obrando de manera instantánea. Dios lo ha hecho, pero ahora no. Ahora está usando o está haciéndolo de otra manera. Así que es necesaria la perseverancia. Y en esta escena, de nuevo, nos surge otro nuevo problema, y es que las manos de Moisés se cansan, como es natural. Dice que pelearon hasta la noche. Así que imaginaos todo el día tener las manos con una vara encima en alto. Dice el texto, además, la palabra que sale traducida como se cansaba,
es la palabra pesado, ¿no? Se le hacían pesadas las manos. Y es interesante porque la palabra pesado, que sale aquí, es la misma con la cual se describe al corazón de Faraón cuando se le endurecía. Cuando dice el texto, y se le endureció, se le hizo pesado. Así que ahora las manos de Moisés, no el corazón, pero sí las manos de Moisés, se le está haciendo pesado, se le están endureciendo, se está cansado. Y es que es muy probable, y así sucede, que a lo largo de un esfuerzo constante, muchas veces ese mismo esfuerzo produce desgaste y las situaciones en la vida hacen que vayamos perdiendo fuerza, que se nos vaya paralizando el cuerpo ante situaciones verdaderamente difíciles y permanentes en el tiempo. Y es en ese momento que es necesaria la presencia del pueblo de Dios, de sus hermanos. Uno se pone a un lado, el otro se pone a otro, cogen una piedra, lo sientan, le ayudan. Porque, por un lado, el pueblo de Dios puede ver que la victoria no viene por Moisés, porque Moisés es un hombre y es débil. Pero además, el pueblo puede experimentar que la victoria también viene cuando todos colaboramos en la misma pelea. Cada uno con un rol distinto, con consecuencias probablemente distintas y experimentando dificultades distintas. Los que están en la guerra posiblemente no verán el día siguiente, o algunos de ellos no lo verán. Muchos quedarán heridos. Los que están arriba son igual de importantes que los que están abajo, porque la victoria es de Dios. Y Dios usa a todos para engrandecer su nombre. Así que uno se pone a un lado y el otro se pone al otro lado y le levantan las manos. Y el esfuerzo de ellos tres, más todo el esfuerzo de todo el pueblo de Dios, es bendecido por Dios porque están confiando y obedeciendo a Dios. Y es por eso que al final la victoria es dada al pueblo. Porque en el ejército está Dios salva. Y arriba está la señal de Dios salvando. Así que por un lado y por el otro Dios está actuando y trayendo salvación. Y el pueblo de Dios es plenamente consciente, de nuevo, que solo hay salvación. En medio de la dura batalla, incluso pudiendo llegar a perder la vida por la hostilidad de los enemigos, en la confianza en el poder de la gracia de Dios. Y es por eso que en los últimos 3 versículos, en la última escena, se da un nombre a Dios que va a ser un nombre permanente, para siempre. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Por eso podemos leerlo hoy, porque fue registrado y escrito. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Interesante también esta mención de Josué. ¿Por qué Dios se acuerda de Moisés en este momento? Bueno, quizás por 2 razones. La primera es que de aquí en adelante Josué, después aunque él no lo sabe en este momento, pero Dios sí sabe que va a ser el sucesor, tiene que recordar esta pelea y la promesa de Dios de cuidarlo y de destruir al enemigo en toda la empresa que va a tener que llevar a cabo Josué cuando entre en la tierra prometida. Pero además, seguramente Josué ha visto mucho dolor y mucho sufrimiento. Y Dios le está recordando que Él lo ha visto todo. Que todas estas muertes, que todo este sufrimiento y que toda hostilidad que ha sufrido el pueblo de Israel, Dios lo tiene en cuenta. Y a pesar de la dura batalla que Josué ha tenido que liderar, Dios está con él, se acuerda de él y sabe del sufrimiento que ha tenido. Y dice el versículo 15: y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. El Señor es mi insignia, mi bandera. El Señor es aquello con lo cual yo me identifico, aquello en lo cual yo tomo fuerzas, la bandera en la cual yo me refugio y sé que voy a obtener la victoria. Y esta estandarte es la vara de Moisés, que como un estandarte ha sido levantado. Y de esta manera también se organizaban los ejércitos egipcios cuando iban a la batalla.
bajo banderas y divisiones. Cada uno tenía la bandera de uno de los dioses, y bajo esa bandera se organizaba el ejército y la división que le seguía, y diciendo de esta manera que la victoria la iba a dar este Dios. Ahora Moisés dice: la bandera que nos va a dar la victoria, por la cual vamos a pelear y en la cual vamos a confiar, no es ni más ni menos que la vara de Dios, que nos indica el obrar, el poder, la grandeza y la gracia de Dios. El Señor es mi estandarte. Y por último, el versículo 16 es difícil de traducir, y yo he leído una versión, seguramente tú puedas tener otro significado. En la primera frase, la mía dice: y dijo el Señor, lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. El texto es bien difícil de traducir. Puede que tengas, algunas versiones traducen como que Amalec ha levantado la mano contra el trono del Señor, y por eso el Señor hará guerra contra Amalec. También puede significar que la mano que se levanta es la de Moisés. Moisés ha levantado la mano al trono de Dios, no contra, sino para alcanzar la gracia y la bendición de Dios. Obedeciendo a Dios ha traído bendición. Y aún hay otra palabra más difícil, que es que lo que se traduce como trono, que en mi versión no sale, quizás en la tuya sí. Algunas versiones lo traducen como estandarte, porque es posible que haya habido un error de un copista. Y podría significar que Moisés ha alzado la mano al estandarte del Señor. Como se ha acogido a la bandera del Señor, como se ha refugiado en el Señor y con él todo el pueblo, pues el Señor ha traído esta victoria y la está garantizando de aquí en adelante. Sea como fuere que se tenga que traducir esta frase, lo importante es el significado de lo que está diciendo, que básicamente sea una u otra es la misma, ya sea que la destrucción le ha venido a Amalec por levantar su mano contra Dios, o que la victoria les ha sido dada al pueblo de Dios por acogerse al trono de la gracia o acogerse a la bandera y refugiarse bajo el nombre de Dios. Al final el resultado es que es la confianza en Dios y el Dios Todopoderoso el que trae salvación de nuevo al pueblo de Dios, aun en medio de una situación difícilmente en la que podían salir airosos por sí mismos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos con toda esta experiencia del pueblo de Dios? Pues en primer lugar recordar que tenemos también duras batallas. Y podemos tener, y tenemos, batallas internas que tenemos que vencer, y en otros momentos batallas externas, situaciones que desafían nuestra fe y que a veces desafían nuestra salud. Puede ser la pandemia, pero puede ser también la persecución, que como pueblo de Dios vivimos también con hostilidad en este mundo. Sea lo que fuere, estar bajo una situación de hostilidad permanente puede generar un gran desgaste y puede generar dolor, sufrimiento y bajas. De eso, como pueblo de Dios, no estamos exentos. Pero lo que sí que tenemos en este texto es que es igual que ellos. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Y en primer lugar, porque Dios es salvación. Nuestro Jesús, el nombre de Jesús es el mismo nombre de Josué. El nombre de Jesús es Dios es salvación. Podemos confiar en la batalla, que nuestro capitán, al igual que Josué, pelea con nosotros y va delante de nosotros en la batalla. Y que si Él está en medio de nosotros y pelea por nosotros, su salvación está garantizada. Que del mismo modo que cuando Jesús andaba por encima de una tormenta, algo absolutamente imposible, tremendo, cuando en la barca los discípulos iban a morir, el que aparece al final, empiezan a ver como algo que se acerca, no es ni más ni menos que Dios es salvación. Y Dios es salvación va caminando por encima del mar. Y cuando Pedro ve esto, pide que pueda andar de esta manera. Y mientras Pedro baja y va viendo a su capitán, a Dios es salvación, acercarse a él, permanece por encima de la tormenta. De la misma manera, cuando este pueblo, el pueblo de Israel, está peleando bajo
Dios es salvación. Y mira y ve la señal de Dios sobre sus cabezas, pueden ver que Dios está peleando la batalla y que al final van a vencer. Aún incluso cuando Pedro se hunde, Dios lo levanta. Dios es salvación, lo salva. Jesús lo salva de hundirse. Pero además vemos que la vara es levantada. Y nuestro Señor Jesucristo también fue levantado, como señal a toda la humanidad de que en Cristo Jesús hay salvación. Salvación del pecado, salvación de nuestra desconfianza de Dios, de nuestras ofensas de Dios, salvación de la ira justa de Dios por nuestros pecados, salvación permanente, porque como señal Jesucristo ha sido levantado de la tierra y dice: a todos atraeré hacia mí mismo. Así que Jesús es levantado en señal de salvación. Su nombre es salvación. Y al final, cuando el pueblo de Dios se pone debajo de Dios, al final experimenta la salvación. Así que nosotros tenemos a nuestro capitán que lucha la batalla. Que puede que parezca que no lo veamos, pero Dios está en medio de nosotros trayendo salvación. Que la única manera de continuar adelante, sea la situación por la que sea en la que estás atravesando, es poniéndote bajo la vara de Dios, bajo Jesucristo levantado en la cruz del Calvario. Y solo mirando a ese Dios que ha muerto por nuestros pecados en señal de su amor y de su misericordia, podemos experimentar la salvación y la paz en medio de un mundo difícil, lleno de tormentas y de dificultades, a la espera de la victoria final que Cristo mismo traerá, ya habiendo bajado de la cruz y trayendo consigo su ejército para liberarnos de todo mal. Cuando experimentamos la salvación de Jesús de esa manera, hemos de poner a Jesús como nuestro estandarte, proclamar y conmemorar que Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera, que en Él y solamente en Él vamos a confiar y que cuando estemos desgastados vamos a experimentar la ayuda del pueblo de Dios, vamos a pedir la ayuda del pueblo de Dios para que nos ayuden a andar este camino. La vida de la fe no es algo que puedas hacer solo en tu casa. No es algo que está hecha para vivir de manera única y exclusiva, aislada del resto del pueblo de Dios. La vida de fe es una vida colectiva y solo lo vamos a experimentar y solo vamos a salir hacia adelante cuando unos por otros peleamos la buena batalla. Cuando nos aliviamos los unos a los otros y sostenemos las manos caídas y las piernas debilitadas. Es ahí donde Dios manifiesta su poder y su gracia, trayendo bendición y sanidad y fe renovada. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la experiencia de este Dios poderoso salvándote en medio del caos de tu mundo? En medio de tu corazón turbulento, ansioso y con miedo, igual que el mío. Hay que renovar nuestra confianza en el Dios poderoso, en el Dios que obra, en el Dios que anda en medio de su pueblo y refugiarnos bajo las alas de Dios, como es siempre el deseo de nuestro Dios. Y si aún no lo has hecho, o hace tiempo que no lo haces, te ruego que conmemores la victoria de Dios en la cruz del Calvario, trayendo salvación a tu vida y a mi vida. Y que podamos experimentarla, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole al Señor que de nuevo nos levante bajo su nombre, con su poder, sean cuales sean las circunstancias que enfrentamos. Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria única y exclusivamente a ti. Porque sea cual sea nuestra circunstancia o lo que estamos experimentando en nuestro interior, tú eres la respuesta. Tú eres la salvación plena para todos nuestros pecados y para toda la hostilidad que vivimos, para toda la injusticia que sufrimos y para toda la injusticia que nosotros mismos provocamos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque no hay otro Salvador como tú.
Y queremos, Señor, en esta mañana volvernos a refugiar y volver a decir que tú, Señor, eres nuestro Salvador, que tú eres nuestra bandera y que volvemos a juntar filas debajo de tu insignia. Porque solo en la cruz del Calvario hay salvación para los hombres y verdadera libertad. Y te pedimos, Señor, que tomes nuestra vida. Estamos sufriendo, somos débiles, estamos agotados. Y solo tú puedes avivarnos, renovarnos y traernos de nuevo vida abundante para que nos gocemos en ti y clamemos con júbilo que Dios aún hoy salva y salva de una manera poderosa, real y auténtica. Y así te lo queremos manifestar y agradecer. En el nombre de Jesucristo. Amén.